Santiago 5, 13 al 18, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué haga? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué haga? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué es lo que va a hacer? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué cosa lo dice? La oración eficaz del justo. ¿Puede poquito? ¿Puede todo? No, puede mucho. No puede todo. Pero tampoco puede poquito. Puede mucho. Elías, y es un ejemplo que pone Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez Elías oró, y el cielo dio lluvia. ¿Y la lluvia qué hizo? Produjo su fruto. Hasta aquí la santa y bendita palabra de Dios. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque podemos estar reunidos en tu casa de oración. Hemos venido, Señor, para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todas tus bendiciones, Señor. Y ahora también queremos alabarte y adorarte, Señor, poniendo toda nuestra atención, Señor, en lo que tú tienes para nosotros a través de tu santa y bendita palabra. Te pido, Señor, que me puedas usar, Señor, de manera de que no sea yo exponiendo mis ideas, sino seas tú exponiendo tu palabra a través de tu siervo. En Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana. Estos son uno de los versículos que causan mucha controversia dentro del campo evangélico, porque a veces no entendemos, solamente leemos por encima y creemos que está Dios diciendo algo que en realidad no está diciendo. No está diciendo, pero si quitamos un versículo de todo el contexto y de toda la Biblia, pues entonces va a decir lo que nosotros creemos que está diciendo. Por ejemplo, cuando dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Después dice, y la oración de fe sanará o salvará al enfermo. ¿Qué pasa cuando oré con fe y no sanó? Entonces, podemos pensar que Dios miente en su palabra, y Dios no miente en su palabra. Lo que pasa es que nosotros sacamos este versículo de todo el contexto de la Biblia para decir Dios tiene que sanar, y lo garantiza en su palabra. Entonces, ¿será lo que realmente está enseñándonos la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la otra, que justamente me decía mi hermano Landaberry hace un momento, la oración eficaz del justo puede mucho. Y hay quienes dicen que hay oraciones poderosas, que pueden haber oraciones poderosas. Usted va a la librería y va a encontrarse un montón de libros que dicen oraciones poderosas. ¿Será que la oración en sí misma es poderosa? Entonces, eso se malinterpreta mucho, ¿no? Porque nosotros escuchamos muchas veces decir eso. Hay poder en la oración. Vamos a estar orando porque hay poder en la oración. ¿Realmente hay poder en la oración? ¿Realmente hay oraciones que son poderosas? Bueno, pues la palabra del Señor nos dice otra cosa. Mire, esta semana en el estudio bíblico del martes contestamos a la pregunta acerca de si vale la pena orar por la sanidad de alguien si al final de cuentas Dios como quiera va a hacer su voluntad, ¿sí o no?
Dios va a hacer su voluntad en todo. Entonces vale la pena que nosotros estemos orando por alguien. Yo estoy orando por mi hermano, por mi hermana, pero al final Dios va a hacer su voluntad. Entonces, ¿para qué oro? Si Dios va a hacer su voluntad. Entonces no voy a dar detalles del estudio, porque para eso son los estudios y para eso los invitamos los días martes de 7 a 8 y es virtual, o sea, desde casita puede estar poniendo atención y contestamos esa pregunta, además de que Yajaira les manda las notas del estudio, a todos les manda las notas del estudio para que las puedan tener ahí. Y cuando hablo de notas del estudio no estoy hablando de frases que se dijeron en el estudio, está el estudio completo, lo escribo completito y contesto preguntas que ustedes mismos me hacen, desarrollando todo un estudio bíblico, es decir, ¿qué dice la Biblia con respecto a la pregunta que usted me hizo? Entonces, así que no voy a entrar en detalles de eso porque para eso está el estudio bíblico, pero lo que sí voy a decirle es que la Biblia está llena de versículos, cientos de versículos que nos invitan a usted y a mí para estar orando. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, llena de versículos. De hecho, les voy a decir algo más. La oración del creyente o que el creyente esté orando es voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que usted y yo estemos orando. Esa es su voluntad. ¿Y dónde dice eso, pastor? Vamos a ver dónde dice eso. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Mire cómo dice el apóstol San Pablo. ¿Estás siempre cómo? Gozosos. Y luego, orar cómo. O sea, de vez en cuando, los domingos nada más, sin cesar. Sin cesar, no sin César. Yo oro siempre sin César. No. Yo soy muy bíblico, oro siempre sin César. No, es sin cesar. ¿Y luego qué dice? Dad gracias en todo, ¿por qué? Para con nosotros en Cristo Jesús. Y alguien dice, bueno, es que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. No. La voluntad de Dios para usted y para mí es que estemos siempre gozosos, que estemos orando sin cesar y que seamos siempre agradecidos con Dios. Esa es su voluntad. Y nosotros que decimos creyentes, que nos decimos ser creyentes, ¿cuántos creyentes hay en Cristo aquí? Amén. Bueno, si usted no ha creído en Cristo, no lo ha recibido como Señor y Salvador de su vida, le invito para que lo haga, que se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida a Cristo Jesús para que empiece a experimentar el cambio de vida que solamente Cristo le puede ofrecer o le puede dar. Entonces, si decimos que somos creyentes, los verdaderos creyentes buscamos hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? No la nuestra, sino la voluntad de Dios. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para el Señor. Y eso fue justamente lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y por aplicación a nosotros cuando los enseñó a orar. ¿Se acuerdan ustedes? Mateo capítulo 6, versículo 10, en esa hermosa oración que se llama la del Padre Nuestro. Hay una partecita que dice que a muchos se nos pasa por alto, porque queremos irnos nada más a la parte donde le podemos estar pide y pide un montón de cosas, pero estas de acá se nos olvidan un poquito o un muchito. Dice, venga tu reino, y después ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Está orando, el Señor Jesús está diciendo, así oren a Dios. Así oren al Padre, que haga su voluntad. ¿En dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. O sea, en todas las cosas. Haz tu voluntad conmigo, haz tu voluntad en mí. Que sea tu voluntad la que prevalezca y no la mía. Entonces, un verdadero creyente está enfocado en hacer la voluntad de Dios, no en hacer lo que le venga en gana. Ese no es un creyente. ¿O sí? Que es bien fácil decir que cree en Cristo, ¿sí o no? Pregúntele a cualquiera allá afuera. ¿Crees en Cristo? Te va a decir, ¿qué te va a decir? Que sí, la mayoría de ellos te van a decir que sí. A mi manera. Te va a decir a mi manera. Muy bien. Entonces, oramos porque es la voluntad de Dios. Pero hay una segunda razón. Oramos porque es una necesidad en el creyente.
todo creyente, todo verdadero creyente en Cristo tiene que sentir la necesidad de orar. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Ok, entonces, ¿qué es la oración ahí? Una necesidad. Y es una necesidad de cada domingo. O sea, orar los domingos está bien y ya. De siempre. Orar siempre. Es una necesidad. Entonces, como es una necesidad, mi querido hermano y hermana, es algo que se debe hacer constantemente, porque si no va a tener una consecuencia al no hacerlo. Es como el comer, como el beber o como el dormir, que son necesidades de todo ser humano. Ningún ser humano podría vivir sin comer, sin beber y sin dormir, ¿o sí? No, ninguno. No podríamos, es una necesidad. Entonces, la oración es una necesidad. Si usted no come bien, no bebe bien, no duerme bien, su cuerpo va a empezar a experimentar un deterioro. Se va a empezar a enfermar su cuerpo, se va a empezar a debilitar su cuerpo. Va a haber consecuencias por eso. La oración es exactamente lo mismo. Por eso es una necesidad. Si usted no ora, entonces usted va a empezar a experimentar un montón de cosas en el desarrollo de su vida espiritual. Su alma, su fortaleza va a empezar a debilitarse. Entonces, por eso el Señor Jesús les dijo que era una necesidad. Y yo preguntaba en el estudio bíblico el martes, ¿qué es una necesidad? Que a veces decimos las palabras y realmente no le encontramos el significado. Las decimos porque las usamos del común, pero no porque realmente analicemos lo que significa. Y ahí tenemos un problema. Y eso es lo que vamos a ver en la prédica de este pasaje. O sea, una necesidad, mi querido hermano y hermana, podemos definirlo como simplemente algo que no puede faltar en la vida de una persona. No puede, o sea, se tiene que tener o se tiene que hacer. Por eso es una necesidad. Se tiene que o tenerlo o hacerlo. Es una necesidad, es algo tan grande, tan importante, tan grande, que usted puede depender de eso para alcanzar cosas, para lograr cosas o para que sucedan cosas. Es una necesidad, ¿no? Si no lo tiene, entonces no va a pasar. Por ejemplo, si usted quiere ser ingeniero o ingeniera, ¿qué tiene que hacer? Es una necesidad. Entonces usted depende de estudiar para convertirse el día de mañana en un ingeniero, un doctor, doctora, enfermero, enfermera, etcétera, maestro, maestra. Cualquier profesión, cualquier trabajo, cualquier oficio. Entonces es una necesidad. Si no ocurre eso, entonces no va a alcanzar lo otro, ¿sí o no? No va a alcanzarlo. Entonces lo mismo ocurre con la oración. Es una necesidad. Por eso el Señor Jesús sabe perfectamente las palabras que tiene que usar. Él pudo haber dicho, es porque yo les digo y punto. No, es una necesidad. Es por su bien, como nos decían nuestras mamás, ¿verdad? Cuando estábamos chiquitos, ¿verdad que sí? Que nos daban la medicina que sabe toda fea. Y es por tu bien, ¿verdad? Es por tu bien. ¿Es para que no qué? Para que no, sí, para que, eso es otra cosa. Sí, tú tranquilo. Tus testimonios después los das. Muy bien, no es cierto. Entonces, cuando nosotros oramos y de acuerdo a la oración del Padre Nuestro, hemos visto que nosotros lo que estamos esperando es que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, no que Dios nos cumpla nuestra voluntad. ¿Sí me explico? Es lo que Dios nos enseñó, el Señor Jesús nos enseñó a través de esa oración. En otras palabras, cuando nosotros estamos orando, buscamos alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No que Dios alinee su voluntad a la nuestra, sino nosotros a la de Él. Por eso estamos orando. Buscamos que Él haga su voluntad. Ahora,
eso no significa que nosotros no le podamos expresar al Señor las cosas que necesitamos, que anhelamos o que deseamos con todo el corazón. Debemos de hacerlo. De hecho, la palabra de Dios nos invita para que nosotros lo hagamos. Un ejemplo de entre los muchos donde nos invita para que usted le exponga al Señor todas sus necesidades, todos sus anhelos, todos sus deseos. Lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 6, cuando el apóstol San Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, ¿qué cosa? ¿Algunas o todas? Él dice nada más, todas las peticiones, asumimos todas. ¿Y cómo debemos de hacer esa, darle a conocer nuestras peticiones a Dios? ¿Cómo? Caray, bueno, porque yo he escuchado a otros que dicen: declaro, decreto, ordeno y digo. ¿Es bíblico eso? No. ¿Cómo se ora? En toda oración. ¿Y cómo? Ruego. ¿Y cómo más? Acción de gracias. En ruego y con acción de gracias. Así que nosotros no andamos declarando ni decretando absolutamente nada que no sepamos que es la voluntad de Dios. Usted lo único que puede declarar y decretar es la palabra de Dios. Eso es lo único que puede hacer. Pero andar decretando y declarando y ordenando sobre la vida o situaciones o circunstancias de otras personas, eso no, eso crea mucha confusión. Usted ha visto todos esos falsos maestros que han dicho: va a pasar esto y yo declaro y decreto, y mataron al COVID desde el día 1 que nació y el tipo se volvió más viral que nunca. O sea, mató muchísima gente. ¿Dónde quedó esa gente que decretó y declaró y ordenó y ató? Como si se pudiera atar un virus, pero bueno, lo ataron, pues se desató. Así que mucho cuidado con eso. O sea, Pablo nos enseña que no, nuestra oración tiene que ser con humildad, con ruego al que pueda hacer las cosas. Yo no puedo hacer las cosas, usted no puede hacer las cosas, pero acudimos al que puede hacerlo todo. Usted no tiene control de muchísimas cosas, no tiene control del clima, del tiempo, usted no tiene control de nada de eso. Pero entonces acudimos al que tiene control de las cosas que yo no tengo control, que usted no tiene control, y descansamos en Él que sí tiene control. Amén. Pues por eso lo hacemos. Pero hay algo muy importante que usted tiene que saber acerca de la oración, y está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. El apóstol San Juan nos dice esto que usted debe saberlo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? ¿A su voluntad de quién? De Dios. Entonces, ¿qué? ¿Él nos qué? Él nos escucha. Ahí no dice, o usted está viendo que ahí diga: Él va a hacer lo que yo le diga, aunque sea su voluntad. Estoy orando conforme a su voluntad. Pero ahí no dice que aún orando conforme a la voluntad de Dios, Él va a hacer lo que le estoy pidiendo. Ahí no dice eso. Dice que Él va a escuchar, lo cual significa que hay oraciones que Dios desecha, que no le interesa. Usted vaya y pídale al Señor con toda la fe de su corazón, con todo el amor de su corazón, con todas las fuerzas que el alma le da. Pídale que le dé los números de la lotería para comprar el boleto, a ver si le responde Dios a eso. Lo que va a hacer es darle un coscorrón y decir: sáquese de aquí, órale, váyase, conviértase a Cristo. Así que, por eso dije que cuando nosotros oramos, no estamos buscando que Dios haga nuestra voluntad, sino que nuestra voluntad se alinee a la voluntad de Él. Pero Él nos dice que nos da permiso de que le podamos expresar todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que sentimos en nuestro corazón, todas nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos. Él nos permite que nosotros podamos hacerlo, y a eso es a lo que nosotros le llamamos peticiones. Dios permite que nosotros hagamos peticiones. Pero hablando de la voluntad de Dios, la Biblia misma nos dice, porque alguien puede saber: bueno, ¿y cómo puedo saber si estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Alguien se podría preguntar eso.
Y como siempre digo yo, mi hermano, por eso la Biblia es importante que el cristiano se alimente de la palabra de Dios. Es importantísimo, porque la Biblia nos da la respuesta a todo. Ayer nos decía nuestro hermano Landaberry en el estudio de los varones que la Biblia tiene una respuesta para cada circunstancia de la vida, y yo digo amén, y usted también tiene que decir amén. Usted menciónela. La Biblia tiene una respuesta. En las consejerías que yo doy, uso Biblia, porque no hay mejor consejero que Dios. No ando repitiendo versículos y cosas por el estilo, si no es necesario hacerlo, pero toda la consejería que yo doy está basada en la palabra de Dios, porque no hay mejor consejero que Dios, y resulta que Dios nos dejó su manual de consejería que se llama, ¿cuál es el manual de consejería que nos dio? La Biblia. Entonces ahí están las respuestas, pero no las buscamos, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios en cuanto a las cosas que nosotros podemos orar. Le voy a poner un ejemplo nada más. Dios quiere que oremos, o es la voluntad de Dios que oremos por el perdón de nuestros pecados. Esa es voluntad de Dios. Que oremos para no caer en tentación. Que oremos, como lo acabamos de ver en el Padre Nuestro, que oremos para que Dios nos libre de hacer lo malo. Esa sí es la voluntad de Dios, que estemos orando. Que oremos por quienes predican la palabra. Que oremos porque Dios envíe más obreros al campo. Ustedes se acuerdan, orar al Señor de la mies para que... Eso es algo que Dios quiere que se haga. Y otras cosas muchas más de las cuales hablé en el estudio bíblico. Y si usted quiere saber de ese estudio bíblico que responde a la pregunta ¿para qué orar? Si Dios ya como quiera va a hacer su voluntad, o Dios ya sabe lo que quiero, entonces ¿para qué le estoy pidiendo? Si usted quiere saber la respuesta bíblica a eso, pídanos las notas y nosotros le enviamos las notas. Se las enviamos, solamente denos su correo electrónico y Yajaira con mucho gusto le va a mandar esas notas. Y si usted quiere estar el martes a las 7, ahí vamos a estar respondiendo otra pregunta así muy interesante. Muy bien. Entonces, entre esas cosas que Dios quiere que oremos, que es la voluntad de Dios que oremos, entre esas cosas está el orar por nuestros enfermos. Podemos estar orando por nuestros enfermos. Podemos estar orando por la necesidad de nuestros hermanos que necesitan una atención médica. Podemos estar orando. Como nuestro hermano Edmundo, como nuestra hermana pastora el día de mañana, como yo que estuve la semana pasada, también como el hermano Hugo, que ya es cliente VIP de ahí del hospital, ¿verdad? Ya lo extrañan cuando no va. Y muchos, ¿verdad? Muchos que hemos estado en situaciones de ese tipo. Entonces, Dios quiere que estemos orando por nuestros hermanos que están en necesidad de oración por una situación médica, sea una enfermedad, o sea que van a atravesar por alguna cirugía. No están enfermos, pero tienen que atravesar por una cirugía o cosas por el estilo. Dios nos llama, nos ordena, porque es su voluntad que oremos por estos hermanos, por estos seres queridos que están pasando por esta clase de necesidad. Pero antes de entrar en la prédica, déjenme decirles que precisamente el motivo de la prédica es porque últimamente muchos de nosotros hemos estado sujetos a este tipo de circunstancias. Hemos pasado por situaciones de problema de salud, unos más graves que otros. Unos hemos estado en el hospital, unos van para allá, para el hospital, pero todos soportando con amor y con fe el dolor, creyendo en el que todo lo puede y poniendo nuestra esperanza y nuestro futuro en manos de Él, de nuestro Señor. Ponemos nuestra confianza en Dios y no en médicos, no en enfermeras, pero sabemos que, o enfermeros, pero sabemos que Dios usa al personal médico para traer sanidad, si Él quiere hacerlo. Puede no usarlos y traer sanidad, pero si Él quiere, lo puede hacer. Pero cirugías, procedimientos, diferentes clases de tratamientos por trastornos de órganos vitales para el desarrollo de la vida,
o inclusive trastornos emocionales. Muchos de los que estamos aquí los hemos sufrido, los estamos sufriendo. Por eso digo que lo de hoy con nuestro hermano Andrés no es casualidad. O sea, estamos siendo bien atacados. Y por eso necesitamos estar unidos todos en oración. Y a muchos nos está atacando por el lado de la salud, a otros los está atacando por el lado de la familia, a otros les está atacando por el lado del matrimonio, etcétera, etcétera. Satanás lo que quiere es dividir, lo que quiere es destruir. Y el remedio contra eso no es andarlo atando, porque lo ata usted, más se tarda en atarlo que el tipo en desatarse, y no andarle declarando absolutamente nada, porque usted no tiene ningún poder sobre Satanás que no le dé el Señor. Amén. Es todo, mi querido hermano y hermana. Entonces no se ponga a declararle y a decretarle, porque el tipo sigue haciendo las suyas. Usted está perdiendo tiempo con eso. Más bien, unámonos en oración, alabemos al Señor, pongamos en la presencia del Señor la vida de nuestros hermanos y hermanas por quienes queremos orar, o familiares o seres queridos. Y esa es la mejor guerra espiritual que podemos hacer contra Satanás. No andarnos peleando con él como vemos en las películas y cosas por el estilo. No haga eso. Si quiere tener una verdadera guerra espiritual contra Satanás, póngase a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Póngase a hacer eso. Estaba viendo una serie que se llama Evil. ¿Alguien lo ha visto? Evil, ¿no? Maligno la traducen, maligno. En Netflix, y veo ahí, por ejemplo, cómo se ponen a pelearse con el diablo y todo eso. Jesús nunca anduvo peleándose con el diablo. Denme un solo ejemplo en el que el Señor Jesús se ponga ahí días a pelearse con el diablo hasta que deje a una persona. ¿Cuándo hizo eso? Nunca. Él venía y decía, déjalo. ¡Pum! Allá va el mugre demonio. Salía con la cola entre las patas. Y nos da el poder y la autoridad de que nosotros podamos hacer eso, pero cuando nos ponemos a pelearnos y a hacer lo que hable y a ver, cuéntame la historia de tu vida, demonio. No, o sea, eso no funciona, mi querido hermano y hermana. Cuando hace eso, usted lo está haciendo por usted. No está viniendo como el rey David. El rey David, ¿por qué pudo vencer a Goliat? Con una mulera y una sonda y unas piedritas. ¿Por qué lo pudo vencer? ¿Porque las piedras eran superpoderosas? Porque dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si vieran en su propio nombre, pues entonces sí, ojalá las piedritas fueran atómicas o alguna cosa así. Porque esas piedritas no le iban a hacer absolutamente nada a aquel animalón grandote, nada. Entonces, pero como iban en el nombre del Señor Jesús. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Entonces, solo esto para decir por qué quiero predicar de este tema, porque también a veces usamos mal los versículos de la palabra de Dios para decir que Dios nos está garantizando algo que no está garantizando. Y no quiero confundirlos más, así que la pregunta es, ¿será que nosotros podemos orar por las personas que están enfermas? Nuestros hermanos, nuestros seres queridos. Y si usted me dice que sí, entonces la otra pregunta es, ¿y será que Dios quiere escuchar nuestras oraciones? Y si usted me dice que sí, ¿y será entonces que Dios va a hacer lo que le pido? Aun cuando esté en la voluntad de Dios y orar por los enfermos está en la voluntad de Dios. Así que vamos a ver estos versículos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué haga? No, adoración no. Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué? Cante alabanzas. Bueno, mire, lo primero que tenemos que hacer, antes de querer traernos un versículo a nuestro contexto en los Estados Unidos en el año 2024, rodeado de un montón de comodidades y de avances tecnológicos y científicos y humanos, etcétera, etcétera, déjeme decirle que tenemos que ubicarnos en el contexto de la historia donde se está desarrollando esto que se está escribiendo. Si no, no funciona, mi querido hermano y hermana, para ver si tiene alguna aplicación o cómo tiene alguna aplicación en nuestros días.
Porque la gente en los tiempos de Santiago, vaya que sí estaban pasando por aflicciones. Por eso dice él, ¿está alguno afligido, entre vosotros afligido? Porque la gente del tiempo de Santiago estaba pasando por situaciones que son realmente de aflicción. Ellos estaban sufriendo persecución por parte de los judíos, estaban sufriendo persecución por parte de los griegos y estaban sufriendo persecución por parte de los romanos. O sea, por donde voltearan, había enemigos del evangelio. Y la persecución, mi querido hermano y hermana, no era para que dejen de creer o arrestarlos, meterlos a la cárcel y castigarlos para que dejen de creer. No, la persecución era para matarlos. O sea, era una situación realmente angustiante porque usted no sabía, si usted vivía en ese tiempo, usted no sabía si su vecino, que siempre le decía, hola, ¿cómo estás, mi querido? Le iba a poner el pie al acusarlo, oye, este es cristianito. No lo sabía. Entonces era una situación, un ambiente de verdadera aflicción. Ahora, ¿qué significa la palabra aflicción? Y también eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, mi querido hermano y hermana. La palabra aflicción en griego, para que tengan una idea, se dice kakopatei. Kakopatei. Y esa palabra, kakopatei, es una palabra compuesta de dos palabras. Kako, que significa malo. Por eso ustedes se acuerdan de un programa del Chavo del Ocho que se llamaba Los Caquitos. ¿Se acuerdan de los Caquitos? ¿Qué eran los Caquitos? Eran rateros, ¿verdad? Eran malos. El botija, sí. Bueno, de ahí viene, cacos, malo. Y la otra es pathos, que significa como estar pasando por un proceso. Entonces, una persona que está pasando por aflicción es una persona que está pasando por situaciones malas o de dolor o de daño. O sea, no es cualquier cosa, no es solamente una emoción de tristeza o una emoción de miedo. No, está pasando realmente por algo que le está torturando. Puede ser que le esté torturando el alma o puede ser que le esté torturando el cuerpo, pero lo está torturando. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y cuando eso pasa, entonces dice Santiago, cuando una persona está atravesando por esa clase de situaciones de aflicción, o sea, de tortura en su mente o en su corazón o en su cuerpo o en todo, el mejor remedio para eso es haga oración. Haga oración. Y ahorita vamos a ver por qué oración. Pero también dice que si está alegre, entonces ¿qué? Y esa es una gran enseñanza que no se va a encontrar muy seguido en un estudio de estos, porque esto nos enseña, mi querido hermano y hermana, a no buscar a Dios nada más cuando hay dolor. Muchos de nosotros solamente buscamos a Dios cuando hay dolor, cuando tenemos necesidad de pedirle algo. Santiago nos está diciendo que nosotros busquemos a Dios en las buenas, en las malas, perdón, pero también en las buenas. Búscalo y cántale alabanzas. Qué hermoso cuando vas delante de la presencia de Dios y le dices, Señor, terminé la carrera, me recibí de tal cosa o me promovieron a tal posición, como si Él no lo supiera. Qué hermoso cuando vas y se lo cuentas así. Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú vayas y le digas. Y le empiezas a cantar alabanzas porque tú no lo hubieras logrado si Él no lo hubiera hecho. Entonces no es buscar a Dios en situaciones malas. Mucha gente hace eso, pero los verdaderos creyentes no. Por eso muchos confunden la oración con el estarle soltando un montón de peticiones a Dios. Eso no es oración. Eso es parte de la oración, pero no es oración. ¿Ok? Entonces busca a Dios en las malas, que ahí va a estar Él, por supuesto, y te va a escuchar. Pero también búscalo en las buenas, para que no te olvides de por qué tienes las buenas. Las buenas las tienes por la gracia y la misericordia de Él. Y la alabanza, eso es lo que expresa nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a aquel que hizo posible todas las cosas. Por eso le damos gracias a Dios por las bendiciones. Mire qué dice el versículo 14. ¿Está alguno cómo? Enfermo.
entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué no llamar al doctor? A los ancianos. Es como si alguien está enfermo y yo le digo a ese alguien, llama al hermano Hugo, al hermano Edmundo, a la hermana Yajaira o al pastor José. Esos son los ancianos de la iglesia. Llámalos cuando estés enfermo. ¿Son doctores? No. A lo mejor son doctores en teología, pero digo, no son médicos. ¿Verdad que no? Pero la Biblia dice que llames a los ancianos de la iglesia. Eso es lo que dice. Pero entonces, ¿a qué se refiere el buen Santiago cuando dice que si alguno está enfermo, entonces llame a los enfermos, digo a los ancianos de la iglesia? Porque la palabra enfermo, la palabra en griego, la palabra griega que se traduce como enfermo, se puede traducir literalmente como sin fuerzas. Cuando alguien esté realmente sin fuerzas, entonces usted puede llamar a los ancianos de la iglesia. Y esto es lo interesante. Santiago no nos está especificando si es débil en la fe o débil en el cuerpo, si está enfermo del alma o si está enfermo de alguna enfermedad física. No lo está diciendo porque la palabra se emplea en los dos sentidos. Usted ve, por ejemplo, Romanos capítulo 14, versículo 1. Vamos a ver cómo dice. ¿Recibid a quién? Ahí usa la misma palabra. Esa palabra débil es la que usa acá Santiago para decir enfermo. ¿Recibir al débil en qué? En la fe. No es débil de su cuerpo, es un débil espiritual, ¿verdad? Un débil en su alma. Pero no para contender sobre opiniones, etc. Entonces esa palabra enfermo se puede utilizar en un sentido espiritual, pero también se puede utilizar en un sentido físico. El punto es, ¿de qué nos está hablando aquí el buen Santiago? Porque lo que nosotros queremos llegar es a la conclusión de querer decir que la Biblia dice que si alguno de ustedes está pasando por alguna enfermedad ahorita, una enfermedad física, entonces llamen a los ancianos de la iglesia, los ancianos van a orar por usted, lo van a ungir con aceite y usted, dice el Señor, que va a sanar, lo va a levantar. Es más, hasta va a salir bien victorioso porque hasta si cometió pecados, bueno, ya se los perdonaron. O sea, servicio completo. ¿Verdad? Eso pareciera decir, ¿verdad que sí eso parece decir? Vamos a ver si eso es lo que está realmente diciendo o no. Pero primero es entender que es enfermo. Es alguien que no tiene fuerzas. No tiene fuerza. Por cualquier motivo, pero no tiene fuerza. Y llame a los ancianos. Los ancianos son ese grupo de hombres fuertes en la fe, hombres y mujeres en el caso nuestro, hombres fuertes en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios, que es bien importante, mi querido hermano y hermana, y que tienen liderazgo dentro de la iglesia. Son los supervisores de la obra. Si alguien pensaba que es el pastor, el supervisor de la obra, lo siento mucho, no es el pastor. Son los ancianos, así lo estableció el Señor, y así se lo dijo a Tito a través de Pablo y a Timoteo a través del apóstol San Pablo. Entonces ellos son personas fuertes, fieles, maduros en la fe, supervisores de la obra. Y esto es importante mencionarlo porque cuando una persona se encuentra en situaciones de debilidad, lo que menos quiere escuchar son razonamientos humanos. Lo que quiere es que sea fortalecido en la fe. Amén. No importa si su situación es espiritual o es física. Usted lo que quiere escuchar es cómo Dios le quiere hablar a usted a través de esa enfermedad, sea espiritual o sea física. Amén. Entonces por eso llama a los ancianos. ¿Por qué no a los doctores? ¿Por qué no primero a los doctores? Muy simple, mi querido hermano y hermana, muy simple. Otra vez, tenemos que pensar en los tiempos de Santiago, no en los tiempos del año 2024. Usted ahorita le duele el pelo, se agarra su carro y se va al hospital, ¿sí o no? Y le aseguro que si llega al hospital y le dice que le duele el pelo, le van a recetar un montón de medicinas, porque el hospital lo que quiere es billete, ¿no? Entonces, le van a recetar un montón de cosas y le van a decir que sí existe la enfermedad del dolor de pelo, ¿no? Entonces,
Eso lo puede hacer usted ahora, pero en los tiempos de Santiago no. Acceder a un doctor no era cualquier cosa, mi querido hermano. Ni eran grupo numeroso como hoy, ni estaban aquí a la vuelta de la esquina como están hoy, ni eran tan accesibles para todos como lo son hoy. Estamos en un país en donde podemos darle gracias a Dios que hasta las personas que no tenemos documentos legales para estar aquí, podemos ir para ser atendidos. Y somos atendidos con mucha atención, valga la redundancia, ¿no? Con mucho profesionalismo. Y yo sé que muchos de nosotros podemos dar testimonio aquí de eso. Entonces, pero en los tiempos de Santiago, ¿no? Entonces llaman al anciano. ¿Por qué, mi querido hermano y hermana? Aparte de por la falta de accesibilidad, ¿por qué al anciano y no al doctor? Porque Santiago tiene bien clara que la prioridad de vida de un ser humano, de un creyente particularmente, está en el alma, no en el cuerpo. Dios lo que quiere de nosotros es salvar nuestra alma, no nuestro cuerpo, ¿sí o no? O sea, ¿quién es el que va a estar con Cristo por toda la eternidad? ¿Nuestra alma o nuestro cuerpo? Nuestra alma. Vamos a estar en cuerpo, sí, porque vamos a resucitar en un cuerpo, pero no en este, sino en un cuerpo glorioso, gracias a Dios, un cuerpo sin defectos. Así que imagínense si yo, que tengo un lindo puerquecito bien desarrollado, soy casi perfecto, imagínense cuando Cristo venga por su iglesia, más perfecto. Amén. Bueno, entonces, no escuché amén, pero el mío sí lo escuché. Yo sí escuché el mío. Sácala, hija, por favor. Pon orden por ahí. Pero aún así un doctor, en los tiempos de Santiago, un doctor creyente y un doctor ahora, sabe o puede orar por los enfermos, pero no va a curar a los enfermos con oraciones, ¿sí o no? Si usted lo atiende un doctor cristiano en el hospital a donde va, él no le va a ir todos los días a decirle, ok, ahora oremos por esto, oremos por lo otro. El doctor no me da medicina. No. Échate 2, 3 Padres Nuestros y con eso tienes, ¿no? Por el día de hoy. Eso no va a pasar, aunque sea cristiano. Si es cristiano, va a orar por los enfermos como él puede hacerlo en su oración privada, pero a usted le va a recetar medicinas. ¿Por qué? Porque él sabe que en el descubrimiento médico estuvo la presencia de Dios. Así que él puede recetar sabiendo que Dios va a obrar a través de esas medicinas. Bueno, en ese tiempo, pues no había tantas medicinas. Y ayer me hacía la pregunta a Yajaira de que cuál era, a ver si ustedes saben, ¿cuál es el remedio que usaban las mamás de antes? O sea, las mamás pensando de personas de mi edad para arriba. ¿Cuál era el remedio eficaz para todas las enfermedades del mundo, habidas y por haber, que usaban nuestras mamás y nuestras abuelitas? ¿Cuál era? El Big Vaporub. ¿Te duele cualquier cosa? Ponte Vaporub. Lo que sea, me duele la cabeza, ponte Vaporub. Me duele esto, ponte Vaporub. Todo era Vaporub. Bueno, en ese tiempo era el aceite para ungir. Porque el aceite tenía las propiedades para poderse usar como algo estético, digamos como un perfume o cosas por el estilo, pero también era algo medicinal. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 6, miren cómo dice, para que vean parte del uso del aceite. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vencidas, ni suavizadas. ¿Con qué? Con aceite. Entonces, lo usaban para ese tipo de cosas. Lucas capítulo 10, versículo 34, todos no lo sabemos. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole, ¿qué cosa? Aceite a las heridas. ¿Y qué más? Y vino. Esa revoltura de aceite con vino daba un resultado muy bueno.
y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ustedes saben de esa parábola, ¿no? Entonces, pero el punto es, el aceite podía tener un uso medicinal, pero obviamente el aceite no curaba todo. Podía aliviar algunas cosas, pero no lo curaba todo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago cuando dice aquí, oren y úngenlo con aceite? Lo que está diciendo es, ore y tómese su medicina. ¿Ok? Ore y tómese su medicina. Dios puede obrar a través de la medicina. O sea, mentira de todo aquel que venga y le diga, no tomes medicina, como lo hicieron con mi hijo, tristemente, y nosotros estábamos comenzando apenas en el Evangelio, cuando él empezó con las convulsiones que tiene hasta el día de hoy, que casi lo matan, casi lo destrozan. Y el pastor nos dijo, nos dijo a nosotros, deja de tomar medicinas porque Dios lo está sanando. ¿Okay? Y oraban por la sanidad, y oraban usando versículos como este, y mi hijo hasta el día de hoy no está bien. Entonces, y nosotros éramos nuevos, así que creíamos todo lo que nos decían. Así que no, eso no sucede, mi querido, mi amado hermano. No que Dios no lo pueda hacer, es simplemente que no es porque yo diga que lo va a hacer, que Él lo va a hacer. Amén. No es porque yo lo diga, es porque Él lo quiera o porque esté conforme a su voluntad. Entonces, lo que está diciendo es, sí, o sea, la oración, llamen a los ancianos, pero tómese también su medicina, únjanlo con aceite medicinal. Y el aceite medicinal no es por si las dudas. Vamos a orar y le vamos a ungir por si Dios no quiere sanarlo, pues entonces que lo sane el aceite. No, es para que Dios obre a través del aceite, para que Dios obre a través de la medicina que usted y yo nos tomamos. Yo me tomo un montón de medicinas ya para mi edad, y con problemas de diabetes y con problemas de alta presión. Me tomo medicinas y yo creo que Dios obra a través de esas medicinas porque estoy bien, estoy controlado y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, es válida la oración en cualquier sentido. O sea, porque Dios sane directamente por su toque de poder o porque quiera sanar a través de la medicina o en este caso del aceite. Es algo simbólico que está haciendo Santiago, algo pero que nos está dejando una enseñanza bastante profunda, porque aquí no es ni el anciano, ni el médico, ni el aceite lo que puede sanar o salvar a una persona. Es Dios actuando a través de la oración. Es Dios, no es la oración. Otra vez, no es la oración. No hay oraciones poderosas, eso lo vamos a ver la semana que entra. Hay un Dios poderoso. Amén. Eso sí. Pues si usted cree en oraciones poderosas, usted se va a ir a la librería ahorita y va a comprar cualquier montón de libros que dicen literalmente oraciones poderosas. Usted va a venir, los va a abrir y va a empezar a decir lo que dice ese libro. Y ¡pam! No pasa nada. Y va a decir, ese libro es mentiroso. No. Aparte que si es mentiroso, pues el error no estaba en el libro. ¿Estaba en quién? ¿En que fue a comprar el libro? ¿Ya? ¿Que le vamos a echar la culpa al libro? No. ¿Tú para qué te lo crees? ¿Por qué no estudias Biblia? ¿Por qué no lees Biblia? ¿Por qué no? Ahí vas a encontrar todas las respuestas para tu vida. Entonces, no está ni en el anciano, no está ni en el médico y su medicina, no está en el aceite, no está en nada de eso. Está en Dios que obra a través de la oración. Y eso es importante, porque hablando de fe, es la parte fundamental de una oración. La oración se tiene que hacer con fe. ¿Qué es fe? Creer. Es creer. Fe no es creer que Dios puede hacerlo. No, eso no es fe. Es creer que Dios lo hará. Eso es fe. Amén. Eso es fe. Entonces es un elemento esencial en la oración. La fe. Ahora, la fe no es en la oración misma. Tengo fe en esta oración que voy a hacer. No. La fe es puesta ¿en quién? En el nombre del Señor. Eso es lo que dice Santiago. La oración de fe en el nombre del Señor. Amén.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, la fe es fundamental. Y es lo que dice aquí mismo Santiago, pero en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando, nada, ni tantito, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga, o sea, quien ora sin fe, recibirá cosa alguna del Señor. El apóstol Pablo apoya esa idea. Él nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, de hecho, sin fe es imposible, ¿qué cosa? No se puede agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Que esa palabra, ese verbo griego, porque el verbo griego es ser o estar, pudo haber quedado mejor diciendo está. Todo aquel que se acerca a Dios crea que Él está ahí. Ahí está, donde estoy orando, ahí está. Y que Él recompensa a los que lo buscan, ¿cómo? Con sinceridad. Porque tenemos que reconocer, mi querido hermano y hermana, que aunque muchos de nosotros decimos que tenemos fe en el Señor, cuando estamos orando, muchos de nosotros oramos sin fe, ¿sí o no? Muchos de nosotros oramos solo por repetir. Es más, muchos de nosotros ni siquiera oramos. Estamos orando por un enfermo. Vamos a orar por el hermano Edmundo. Vamos a orar por nuestra hermana pastora Irma. Vamos a orar por ellos. Y muchos nada más están así. Hasta que llegamos al amén. Ahí sí dicen amén. Y eso porque cuando decimos amén, lo decimos hasta con tonito. Si está dormido y oye el tonito, ya sabe que viene el amén. En el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que así oramos? Con ese tonito. Entonces, si usted está dormido, ahí se levanta y va a decir amén junto con todos, aunque no sepa ni de qué orar. Amén. Amén. Ok, muy bien. Levántate tú, niña. Despiértate. Entonces, el ungir con aceite, más que esperar que tenga un efecto sanador en la vida de la persona, es una forma de decir que la presencia del Espíritu Santo, que el aceite para ungir era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que eso es lo que quiere, que Dios sane a esta persona y que pueda obrar a través de la oración, que pueda obrar a través de la medicina que se esté utilizando. Y entonces viene la respuesta de Dios. Vamos a ver cuál es la respuesta de Dios a esa oración que se hizo con mucha fe. Dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y alguien va a decirme, bueno, ahí se salvará, no sanará. Déjeme le digo, la palabra griega que se utiliza para salvar es exactamente la misma que se dice para sanar. Exactamente la misma. Así que no entra ahí ese argumento. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Sin embargo, aunque la palabra sea la misma, la palabra griega se traduzca igual para decir sanar o decir salvar, han interpretado que el significado era salvar. Por eso está en su Reina Valera como salvar. Usted va a ver otras versiones donde dice sanar, pero la Reina Valera dice salvar. Interpretaron que ese era el enfoque que está dándole Santiago en su carta. Entonces, este versículo, mi querido hermano y hermana, es bien importante explicarlo para que no haya confusión de parte de ninguno de nosotros, para que no haya malentendidos, pero también para que no acepten manipulación de los falsos maestros que con versículos como este quieren manipularlos a ustedes para sacarles todo su dinero porque quieren tener algún provecho para ellos. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con los que dicen nos vamos a reunir el miércoles porque Dios quiere sanar. Dios no tiene un día para sanar ni una hora. Dios sana a la hora que se le antoje a Él. Y eso puede ser ahorita en el nombre de Jesús. Amén. Así que a Él no le ponemos nosotros agenda. Ya nomás veo yo a Dios rigiéndose por agenda, ¿no? Ya no sane, Señor, ya se acabó el... Llegó tarde Erika a la reunión. No, pues ya no, ahora que se aguanta hasta la otra.
pero tiene un dolor muy fuerte. No, ya la agenda del Señor era de 7 a 8, no más. O sea, eso no es Dios. Pero algunos lo hacen así y pasan la charolita ahí por sus bancas, ¿verdad? Para que le ponga ahí para que muestre que tiene fe. ¿Eh? No es para que muestre que tiene fe, es para que muestre que tiene lana, ¿no? Entonces la ponga ahí porque el pastor necesita esa lana. Así que mucho cuidado con esos que prometen ese tipo de cosas y usan versículos como este, mi querido hermano y hermana. Entonces, algunas versiones traducen también como restaurará. Pero también habla de perdón de pecados, ¿verdad que sí? De perdón de pecados. Entonces, es muy probable, mi querido hermano y hermana, por el contexto de esto que estamos viendo y el contexto de toda la carta que escribe Santiago, que esta sanidad de la que está hablando Santiago es una sanidad que tiene que ver con el alma. Porque ¿qué tendría que ver el perdón de pecados con la sanidad del cuerpo? ¿Me explico? ¿Por qué tiene que ver la salvación con la sanidad física? ¿Ok? Ahora, entonces, ¿que Dios nos sana? No, claro que sana, pero no usen esto, ni dejen que se los usen. Porque si yo oro con la fe, vamos a suponer, alguien aquí está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia van ahí, lo ungen con aceite, oran con fe como nadie tiene más fe que ellos. Oran y esa persona muere. Entonces Dios faltó a su palabra. ¿O será que nosotros pusimos en la boca de Dios algo que Él nunca dijo? Y alguien va a decir, bueno, es que no fue la voluntad de Dios, lo cual es cierto. Pero si esa persona está usando esto, aquí no dice, y la oración de fe, ponlo otra vez, por favor, el versículo número 15. Fíjense bien lo que no dice. Porque una persona que esté usando este versículo, mire lo que está leyendo. Y la oración de fe, si es la voluntad de Dios, sanará al enfermo. ¿Dice eso? No, dice sanará o salvará al enfermo. Lo da por hecho. ¿Pero por qué entonces murió? Y entonces es bien fácil decir, bueno, porque no tuviste fe. Ok, yo no tuve fe. Está bien, no tuve fe. No soy una persona digna de pedirle nada al Señor. Pero ¿qué tal todos mis hermanos? Ninguno tuvo fe. De toda la iglesia estábamos orando por mi hermano, mi hermana, y no hubo ni uno solo digno entre toda la iglesia. Aquí no dice si era la voluntad de Dios o no. Dice que la oración de fe salvará al enfermo. Entonces es eso, querido hermano y hermana. Y tiene mucho sentido, le voy a decir por qué. Porque como les dije al principio, acuérdense, los cristianos en el tiempo de Santiago estaban pasando por persecución. Los perseguían los griegos, los romanos y los judíos. Los perseguían para matarlos, no para castigarlos. Los perseguían para matarlos. Era una angustia tremenda saber si tu vecino era alguien que te podía traicionar o poner el dedo para que te hicieran daño a ti. Podías no ser ni siquiera cristiano, pero si me caías gordo te acusaba de cristiano, como en los tiempos de la Inquisición, exactamente igual. Este es un hereje, nomás porque yo decía que es hereje. Van y lo mataban a esa persona. Entonces era una angustia realmente vivir así. Entonces obviamente muchos de ellos estaban desanimados. Muchos de ellos estaban abandonando la fe. Y entonces viene eso cuando Santiago dice, no, si alguno está afligido, si alguno está sin fuerzas, enfermo, sin fuerzas. Entonces tiene que ver más bien con esa parte espiritual y más vale que la entendamos así, mi querido hermano y hermana, porque entonces nos podemos llevar una gran decepción cuando nosotros estemos orando por fe, con mucha fe, por alguien y Dios decidió llevárselo o llevársela de todas maneras. Conseguimos todo eso. Hoy podemos decirle al Señor, Señor, oré conforme a tu voluntad porque tú me pediste que orara por enfermos, estoy orando por enfermos. Oré con fe, pues tengo toda la fe en que tú todo lo puedes. Oré, llamé a los ancianos de la iglesia, lo ungieron con
me ungieron o lo ungieron, perdón, con aceite, o la ungieron con aceite. Y aún así, murió. ¿Tu palabra es mentirosa o tú eres mentiroso? Y no es así, mi querido hermano y hermano. No es así. En conclusión. Ahora, ya veo las caritas de todos. ¿Qué significa esto? Que Dios entonces no sana enfermedades del cuerpo, sino solamente enfermedades del alma. ¿Significa eso? ¿Significa eso es lo que nos está diciendo Santiago? No nos está diciendo eso. No, quítese esa idea, no nos está diciendo. Dios sana cualquier clase de enfermedad. Es más, Dios ha resucitado no solamente personas en la Biblia, sino a lo largo de la historia. Es más, yo les voy a decir algo, aquí entre nosotros, hay una que se murió y Dios la resucitó y está con nosotros, aquí con nosotros, médicamente hablando, porque eso es lo importante, ¿verdad? Que cualquiera puede decir, yo me morí. ¿Y quién vio? No, pues nadie. No, médicamente hablando. Y está aquí con nosotros. O sea, Dios puede sanar, claro. Podemos orar entonces nosotros también por la sanidad física de un hermano, una hermana, un ser querido, un amigo. ¿Podemos orar por su salud física? Por supuesto que sí. ¿Dios podrá sanar a esa persona? Por supuesto que puede. Por supuesto que puede. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha sanado. Amén. Así que por supuesto que puede. Lo único que estoy diciendo es que no tomemos estos versículos de Santiago como si fuera una garantía de Dios. De que si unjo con aceite a un enfermo y oro con fe, necesariamente Dios tiene que sanar a esa persona. No, no funciona para eso, no lo use para eso, porque si es en la voluntad de Dios, decide llevarse a esa persona, entonces usted se va a quedar decepcionado, desanimado, culpando a Dios, como dije, diciendo que es mentiroso o que la Biblia es mentirosa porque usted lo hizo con mucha fe y no funcionó. No es que no funcionó, es que Dios no dijo eso, no lo dijo eso. Claro, si alguien tenía fe, ahora el apóstol Pablo, él oró por sanidad y Dios le dijo, no, bástate de mi gracia. Muy bien. Dios no miente, mi querido hermano y hermana. Posible que mienta. Es imposible que mienta. Dios no miente. Y Él mismo nos lo dice en su palabra. Mire cómo dice Números capítulo 23, versículo 19. También lo dice en Timoteo, también lo dice en la carta a los Hebreos. Dice, Dios no es hombre. ¿Para qué? Dios no miente. Ni hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta. Él dijo, si Él lo dijo, ¿no lo hará? Si Él habló, ¿no lo ejecutará? No es mentiroso. El problema es nosotros que le pusimos esa palabra para nuestra conveniencia. Tú dijiste que si oraba con fe, sanarías al enfermo. Tú dijiste que llamara a los ancianos y sanarías. Tú dijiste que si ungía con aceite iba a sanar. Y esa persona se murió. ¿Por qué eres mentiroso, Señor? Porque Dios no dijo eso. Pero eso no significa que Dios no sana. Dios sana. Dios, si quiere, resucita. Dije, aquí hay un caso. Dios, si quiere, resucita. Esa es su voluntad, hacer eso. Él puede hacer eso. Entonces podemos orar por nuestros enfermos. Y esto, en lugar de quitarnos entonces la idea de, entonces, ¿para qué oro? Al contrario, nos debe de motivar para orar más sin desmayar, como dijo el Señor Jesús, orad sin cesar.
Orad, como dijo el apóstol San Pablo, ¿no? A los tesalonicenses, orad sin cesar. El Señor Jesús fue el que dijo sobre la necesidad de orar sin desmayar. Sin desmayar. Entonces podemos seguir orando por nuestros hermanos, seres queridos que están enfermos de enfermedades físicas. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque vimos una parte de él, pero no vimos la otra parte. Fíjese, dice en Filipenses capítulo 4, dice, no se preocupen por nada. La Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos con Dios. Hasta ahí estamos bien. Usted no sabe lo que va a hacer Dios con esa oración que Él invitó para que usted le deposite. Usted no sabe todavía lo que Él va a hacer. Pero Él va a hacer algo primero con usted. Antes de que Él diga sí está bien, o que diga no, lo siento, no está en mi plan, o que diga sí, pero lo voy a hacer luego, no ahorita. Antes de que Él le diga cualquier cosa, Él va a hacer algo con usted. ¿Quiere saber qué es lo que va a hacer con usted antes de responderle a una oración que sí o que no o que después? Mire qué dice el siguiente versículo. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Y la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo en la Reina Valera. Entonces lo que Dios va a hacer primero en usted, mi querido hermano y hermana, cuando usted está orando, en este caso por una necesidad de sanidad física, lo primero que Dios va a hacer es poner su paz en usted. Eso es lo primero. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Para qué me sirve que Dios ponga su paz en mí cuando le estoy pidiendo por tal o cual necesidad? ¿Para qué me sirve? Le voy a decir para qué le sirve. Le va a servir para que usted acepte con gozo y no con resignación cualquier decisión que Dios tome respecto a lo que usted está pidiendo. Por eso oramos. Por eso es tan importante orar. Si Dios quiere lo va a hacer, pero usted no sabe si lo va a hacer o no. Y Dios quiere que usted se alinee con Él. No que Él se alinee con usted, no, que usted se alinee con Él. Y para que usted se alinee con Él, entonces usted necesita estar lleno o llena de la paz de Dios. Y entonces va a ver que todo va a cambiar. Va a ver que todo es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Así que no dejemos de orar sin desmayar por todos nuestros hermanos que están pasando por cuestiones de necesidad médica, sea porque están enfermos, sea porque mañana tienen una cirugía o porque tuvieron una cirugía como nuestro amado hermano Edmundo o su pastor hace una semana. En donde la palabra cáncer provoca miedo. Y sigamos orando. Y Dios va a hacer su voluntad. Y su voluntad es siempre buena, siempre agradable y siempre perfecta. Siempre. Aunque no la pueda entender yo, pero con que la entienda Él, me basta. Y descanso en Él. Yo descanso en Él. Estemos orando por nuestra amada hermana Irma. Sigamos orando por nuestro amado hermano Edmundo, por nuestro hermano Hugo Landaverri, por su servidor, por Cristina. ¿Dónde está mi Cristina? Acá está. ¿Te me escondiste? Ese no es tu lugar, es acá. No, no es cierto, no es cierto. Y todos los que estemos pasando por situaciones de necesidad de sanidad, de salud, todos. Y descansemos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor con gozo, con gozo.
que los cristianos sabemos que el Señor tiene en control nuestra vida y todo lo que nos pasa a nosotros. Él está en control de todas las cosas que usted y yo no tenemos control. Amén. Y como ahora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Estás conmigo, no temeré, y tu dulce voz me guía y confiaré. Mi esperanza en ti pondré. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Y esta tarde, Señor, queremos poner en tus manos la vida de todos tus hijos e hijas, que tenemos esa necesidad, Señor, de tu sanidad. Algunos de nosotros tenemos urgencia de una sanidad física. Algunos de nosotros, Señor, tenemos la necesidad de pasar por una sala de cirugía, Señor. Pero también algunos de nosotros tenemos la necesidad de sanar nuestra alma que está lastimada, Señor. Y por todos ellos queremos orar hoy. No creemos ni en los ancianos, ni en los médicos, ni en las medicinas, ni en el aceite, pero creemos en ti, Señor. Y creemos que tú usas instrumentos de bendición como son nuestros ancianos, nuestros médicos, las medicinas, Señor. Pero el que está por encima de todo eso eres tú, Señor. Y nosotros descansamos en ti. Por eso oramos simplemente, Señor, para que seas tú usando a esos médicos, a esos enfermeros, enfermeras, que atienden a nuestros enfermos, Señor, para que lo hagan como si fuera tu propia mano la que está obrando ahí, con la misma atención que tú les das, Señor. Y para el que tiene esa necesidad de sanidad del alma, Señor, restáurale, levántale. Ahora entendemos, Señor, por qué Santiago usa ciertas palabras y otras no. Pero aunque Santiago no se esté refiriendo necesariamente, Señor, a una enfermedad física, nosotros seguimos creyendo que tú eres el médico divino, el médico de médicos, el médico que tiene la última palabra, el que dice y se hace. Y te damos gracias porque tú nos has dicho, Señor, que podemos pedir, podemos acercarnos a ti, pedir con convicción, con fe, creyendo que pasará, Señor, por la salud física de nuestros hermanos, hermanas, seres queridos, amigos. Y te damos gracias por eso, Señor, porque nos da la oportunidad de acercarnos contigo para clamar a ti, Señor, en oración. Y que no se nos olvide, Señor, que la oración es ese instrumento que tú usas, Señor, para que podamos tener esa comunicación contigo, Señor. Pero que tampoco se nos olvide que la forma en que tú nos respondes no es de una forma mística, mágico, misteriosa, sino que tú nos respondes a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice: amén.